Tuvimos la visión de aprovechar lo mejor de nuestra tierra. Eso que nos identifica, que nos hace únicos e irrepetibles, es de dónde venimos. Nuestro origen es sinónimo de calidad y de reconocimiento a nivel de Latinoamérica. Y en glaucoma, tuvimos la visión de desarrollar el primer triconjugado Critantec. Nuestro origen nos hace únicos. Buenas noches a todos. Mi nombre es, como dijo Natalia, Valentina Rizo, mi compañera Paula Sánchez, y le vamos a presentar el caso difícil el día de hoy. Se trata de un paciente masculino de 57 años con un cuadro clínico de 10 días de odontalgia y posterior dolor ocular izquierdo, por lo que consultó a un hospital de segundo nivel, en donde datan una crisis hiperglicémica y además a los 5 días presenta una disminución súbita de la agudeza visual por este ojo izquierdo, haciendo un diagnóstico de absceso dental, edema de tejidos blandos en hemicara izquierda, inician manejo antibiótico y remiten a un tercer nivel por la ceguera de su ojo izquierdo. Como antecedentes relevantes, este paciente tenía una diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, diagnosticada hace 28 años y estaba en manejo con dosis máxima de metformina. Al examen oftalmológico, tenía una agudeza visual de 20/30 que corregía con estenopédico a 20/20 de su ojo derecho y ojo izquierdo una no percepción de luz. Al examen de las pupilas se evidenciaba un defecto pupilar aferente de su ojo izquierdo y en los movimientos extraoculares, como vemos en el video, se observa una oftalmoplegia del ojo izquierdo. No tenía limitación para todos los movimientos extraoculares. Al examen externo, tenía una proptosis evidente del ojo izquierdo, documentada con una exoftalmometría en donde tenía una diferencia de 4 milímetros entre ambos ojos. Tenía además un DMR1 de 1 milímetro y un DMR2 de 8 milímetros de este ojo izquierdo, dejando un consecuente show escleral de 3 milímetros. No tenía lagoftalmos y tenía un evidente edema en hemicara izquierda de predominio maxilar. A la biomicroscopía, el ojo derecho se encontraba normal, el ojo izquierdo, como vemos en la imagen, había una quemosis inferior, tenía flare y células de una cruz, un punteado epitelial y unas presiones intraoculares dentro de los límites de normalidad. Al fondo de ojo derecho estaba normal, el ojo izquierdo sí se evidenciaba una palidez retiniana generalizada con un disco óptico pálido de bordes borrados, una mancha rojo cereza y una amputación de los vasos en la arcada temporal superior. Bueno, entonces, ¿alguno quiere dar su impresión diagnóstica? Bueno, entonces las impresiones diagnósticas fueron una oclusión de arteria central de la retina, una celulitis postseptal, que se debía descartar absceso orbitario, abscesos dentales ya documentados en periferia y por la crisis hiperglicémica que había presentado. Dadas estas impresiones diagnósticas, se decide tomar varias conductas, entre ellas un ataque de órbita urgente, angiografía fluoresceínica de ambos ojos, valoración por medicina interna, odontología. Se toma entonces una tomografía simple de órbitas y de senos paranasales, en la cual los globos se encuentran de adecuada morfología e integridad, los músculos extraoculares están normales, pero hay unos hallazgos compatibles con pansinusitis crónica agudizada que afectaban especialmente el maxilar izquierdo. En la angiografía fluoresceínica, entonces tenemos la foto a color que ya describió mi compañera y tenemos la imagen en verde aneritra en la cual hay ausencia de imágenes autofluorescentes. Acá en la angiografía fluoresceínica vemos que a los 18 segundos no hay evidencia de llenado coroideo
Tampoco en las fases siguientes hay llenado arterial ni llenado venoso. Y pues acá en la última imagen, pues no hay fase de recirculación y hay hiperfluorescencia del disco, pero esto es por la lámina cribosa, que es esclera colágeno, por el cual la fluoresceína es afín. Entonces, teniendo estos hallazgos, se decide hacer un manejo multidisciplinario. Por parte de medicina interna e infectología, lo que hacen es ajustar el manejo glucémico, hacer un buen control metabólico, hicieron manejo antibiótico con vancomicina, cefepime y clindamicina, y se iniciaron estudios en búsqueda de la etiología del evento vascular por las alteraciones pues la alteración retinal en su ojo izquierdo. Por odontología y maxilofacial se hicieron exodoncia y drenaje de esos abscesos sépticos dentales y se documentó durante el procedimiento una lesión en paladar duro que describían costrosa y negruzca, por lo cual se tomó biopsia de esa lesión. Por parte de otorrinolaringología indicaron lavados nasales como coadyuvante y por parte de oftalmología y oculoplástica se dio manejo con lubricante y se solicitó una resonancia magnética de órbitas. En cuanto a los resultados de laboratorio, vemos que tiene una hemoglobina glicosilada muy fuera de metas en 16.21%. Y se realizaron estudios adicionales, prueba treponémica, VIH, RPR y hemocultivos negativos, reactantes de fase aguda, pues PCR supremamente elevada, no se tomó BCG, un hemograma con leucocitosis neutrofílica, una anemia normocítica, trombocitosis, función renal normal, una leve prolongación de tiempos de coagulación relacionados con su sepsis. Acá hay un control de exámenes, ya pues después de que se le diera el tratamiento al paciente, los reactantes de fase aguda fueron disminuyendo. Acá pues vemos pues una marcada mejoría de la PCR, acá resolución de la leucocitosis neutrofílica, el paciente pues continuaba anémico, ya había resuelto la trombocitosis, pero como fue tratado con algunos nefrotóxicos, presentó lesión renal aguda, que lastimosamente no se pudo recuperar por completo. Se realizó entonces la búsqueda del evento vascular, hicieron un eco-TT, el cual reportaba una FEBI conservada, bueno, pues de 56%, con una dilatación de la aurícula derecha, no habían vegetaciones ni trombos intracavitarios, el Holter de 24 horas sin arritmias, se había solicitado una resonancia de cerebro con fase arterial y venosa, la cual no pudo ser realizada porque se había dañado el resonador institucional. Entonces se le realizó un angiotac de vasos de cabeza y cuello en fase venosa y arterial sin anormalidades. En cuanto a la biopsia del paladar izquierdo que fue tomado por maxilofacial, nos reporta un proceso inflamatorio agudo, extenso, necrotizante, compromiso de mucosa y tejido óseo, y se halló estructuras micóticas sugestivas de mucormicosis, además blastoconidias e hifas tipo cándida en la superficie ulcerada. Dados los hallazgos en esa patología, por parte de otorrino y maxilofacial se lleva un abordaje combinado abierto en 2 tiempos quirúrgicos. Hizo sinusotomía frontal endoscópica, maxiloenmoidectomía, esfenoidectomía transnasal. En el primer tiempo hicieron el desbridamiento de la lesión en paladar, en el segundo el desbridamiento de los huesos faciales y exodoncia, y en ambos encontraron compromiso importante de los tejidos periorbitarios izquierdos, compromiso óseo-facial extenso, dehiscencia del piso de la órbita e isquemia de todos esos tejidos. Acá tenemos. En cuanto a los antimicrobianos utilizados, está la anfotericina B liposomal como principal. Aquí hay que anotar que en un inicio se empezó con esta, sin embargo, hubo que cambiar a anfotericina B deoxicolato, ya que no contábamos con ella en el hospital por un tiempo. Sin embargo, el paciente presentó pues la injuria renal aguda, por lo que posteriormente se reinició la anfotericina B liposomal. También estaba con posaconazol
y como antibióticos cefepime y clindamicina. Por parte de otorrino y cirugía maxilofacial, indican además lavados nasales, lavados en cavidad oral y un cicatrizante de la mucosa oral. Aquí en estas imágenes podemos ver la evolución postquirúrgica del paciente. En la primera imagen vemos el prequirúrgico. En la imagen B, el primer día postoperatorio, en donde se evidencian edema de tejidos blandos periorbitarios. En la C, a los 4 días postoperatorios, vemos que ya este edema ha disminuido. Y en la D es a los 2 meses postoperatorios, en donde se evidencia pues, una adecuada cicatrización. Hasta este punto se estaba solicitando extensión domiciliaria, sin embargo, durante el seguimiento se realiza esta resonancia nuclear magnética en donde se evidencia una afectación de la grasa extraconal medial a la órbita derecha y compromiso intracraneal. Estaba afectado el triángulo esfenoidal con compromiso hasta la dura. De acuerdo a este compromiso, ¿hay alguna posible conducta que tomaría en este momento? Bueno, debido a lo complejo del caso, se realiza una junta médica multidisciplinaria que incluía medicina interna, infectología, otorrinolaringología, oftalmología y neurocirugía. Aquí se decide que el tratamiento más adecuado a seguir con este paciente era continuar su tratamiento antifúngico, continuar con el control de sus comorbilidades y evitar pues, más intervenciones quirúrgicas pensando en la calidad de vida de este paciente. Aquí podemos ver su evolución. Estas imágenes fueron tomadas hace 20 días. Vemos pues que ha cicatrizado muy bien. El fondo de ojo y el segmento anterior realmente está muy normal. Se evidencia así una retinopatía diabética no proliferativa leve y en el momento está con una hemoglobina glicosilada de 6.6. Bueno, en este caso es muy importante conocer la vascularización de la órbita y el ojo, porque si bien encontramos hallazgos de una oclusión de arteria central de la retina, esta no explica la falta de llenado coroideo que vimos en la angiografía fluoresceínica. Entonces, recordemos que la arteria oftálmica es la primera rama de la carótida interna a nivel de la porción intracraneal. Acá pues vemos mejor, acá está la carótida interna, la oftálmica es la primera rama intracraneal y nos va a dar entonces origen a las arterias ciliares posteriores cortas, que son estas acá, que van a irrigar la coroides, también la cabeza del nervio óptico, y después de las ciliares posteriores nos va a dar origen a la arteria central de la retina, que va a ingresar en este punto en la vaina pues de la dura madre del nervio óptico, y la arteria central de la retina va a irrigar los 2/3 internos de la retina. Entonces tenemos que la arteria oftálmica sale del canal óptico inferior y lateralmente al nervio óptico. En el 83% de las personas va a pasar por encima y en el 17% por debajo del mismo. Medialmente al nervio óptico se va a ramificar. Acá tenemos una imagen posterior donde vemos entonces el ingreso de las ciliares posteriores cortas. Acá la arteria central de la retina. Esto acá corresponde a las arterias ciliares anteriores, pues largas. Acá las vorticosas. Y acá pues entonces vemos como las ciliares largas llegan hasta el segmento anterior y van a dar el círculo arterial mayor que va a irrigar el segmento anterior. Acá queda mejor graficado cómo las ciliares posteriores van a dar irrigación a la cabeza del nervio óptico, que nos va a explicar manifestaciones clínicas. Entonces tenemos que la arteria oftálmica, cuando está por encima del nervio óptico, va a dar un tronco común a la arteria ciliar posterior medial y a la arteria central de la retina, que es la variante anatómica que presentaba este paciente, porque vimos compromiso tanto de la coroides
como de la retina sin compromiso del segmento anterior. Si hubiéramos tenido compromiso del segmento anterior, hubiéramos pensado en un síndrome ocular isquémico que nos hablaría que la lesión se encuentra en la arteria oftálmica. Bueno, y la otra variante anatómica es que la arteria oftálmica vaya por debajo del nervio óptico y ya va dando, digamos por decir, cada rama separada sin un tronco común. Entonces, acá la oclusión de la arteria oftálmica, bueno, este paciente en realidad no la tuvo, como vimos por la explicación anterior, fue a nivel del tronco su obstrucción, pero pues es necesario abordar este tema de forma rápida. Corresponde a una obstrucción parcial o completa de la arteria oftálmica. Estas, tanto la oclusión de arteria oftálmica, de arteria central de la retina y de rama retinal, está asociada con condiciones potencialmente mortales, las cuales aumentan su incidencia con la edad y que tiene varios factores de riesgo. Que son modificables en su mayoría. Está el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, la coagulopatía, la obesidad, la diabetes y las cardiopatías. Y en las causas de la oclusión de la arteria oftálmica se encuentra entonces la disección de la carótida interna, la mucormicosis orbitaria, la embolización, algo que cada vez es más común, que son las inyecciones de relleno facial cosmético, especialmente en el área periocular y de la frente, y arteritis de células gigantes, que en realidad en esta última es muy raro. La isquemia coroidea es rara, ya que, como sabemos, la coroides es una red de vasos, entonces cuando hay un defecto de llenado en parte de esta red, las colaterales lo van a suplir. Esta casi siempre está asociada a neuropatía óptica isquémica anterior, porque como vimos, las ciliares posteriores irrigan el nervio óptico y tiene una pérdida de la agudeza visual relacionada con el compromiso del nervio óptico. Entonces, la oclusión de arteria central de la retina, que es ya, pues como vimos, rama de la arteria oftálmica, hay varios tipos, la no arterítica transitoria, la no arterítica con conservación de la arteria ciliorretiniana, que es una variante anatómica de unas personas, se encuentra hasta en el 30% de las personas normales, que ayuda a preservar la mácula en caso de isquemia, y finalmente la de tipo arterítico. Hay muchas causas, pero la más importante es la embolia, que viene por lo general de las carótidas, apenas es cardiogénica en el 10% de los casos, y hay que tener en cuenta que estos émbolos retinianos, la mayoría, pues en su gran parte, están compuestos por colesterol, el 10% por material calcificado y apenas un 15% por plaquetas y fibrinas, por lo cual los fibrinolíticos no van a tener una adecuada disolución del émbolo. También hay compromiso de la arteria central de la retina cuando hay una caída de la presión de perfusión por debajo del nivel crítico. Se ha visto en estudios animales que se puede restaurar esa injuria retiniana cuando no han pasado más de 100 minutos, y en caso de isquemia de más de 240 minutos el daño es masivo e irreversible. La oclusión de la arteria central de la retina se produce a nivel de la lámina cribosa, que es por donde ingresa, ya que la luz es mucho más estrecha, donde la arteria perfora la dura madre. En el cuadro clínico está entonces la palidez retiniana que presentaba este paciente, la mancha rojo cereza, la palidez y la ausencia o disminución de la circulación retiniana en la angiografía de fondo de ojo. Puede verse no solamente ese silencio coroideo y ese silencio retinal que vimos en nuestro paciente, sino también retraso en el llenado arterial. En la arterítica los hallazgos clínicos son los mismos, solo que puede encontrarse también edema del disco y también evidenciarse oclusión de la arteria ciliar posterior, además de la central de la retina. Acá entonces tenemos un ejemplo donde hay un tronco común. Acá viene el nervio óptico, acá viene la arteria oftálmica y acá pues con ojos de la P, ustedes no ven también, está la arteria central de la retina, la arteria ciliar posterior medial y lateral que vienen de este tronco. Bueno, hablando entonces ahora de la mucormicosis rinoorbitaria, esta es una infección fúngica pues potencialmente mortal que puede afectar tanto a la órbita como a los senos paranasales e inclusive al cerebro, y es causada por hongos del orden de los mucorales, como todos los que vemos aquí.
Se ha reportado de 0.2 casos por cada 100.000 habitantes con una presentación entre los 40 y los 60 años. Se presenta en su mayoría en hombres que en mujeres y es más frecuentemente en Europa que en Asia y América y menos frecuente pues en África, Australia y Nueva Zelanda. Entre los factores de riesgos se encuentran en mayor medida la diabetes en un 40%, y otras alteraciones sobre todo que comprometen el estado inmunológico del paciente. La mortalidad es variable realmente y va a depender del inmunocompromiso del paciente, puede oscilar entre un 40 y un 80%. El mucor es un hongo angiotrópico característicamente que va a tener una predilección por la lámina elástica interna de las arterias, especialmente e inicialmente y posteriormente también puede afectar las venas o inclusive los vasos linfáticos. Esta va a inducir una arteritis y oclusiones vasculares trombóticas que va a ocasionar una isquemia, un daño endotelial, aneurismas e inclusive gangrena. Lo que va a pasar es que estas hifas van a invadir los vasos sanguíneos, van a favorecer una acidosis, lo cual va a inhibir la efectividad de de las células de la defensa, y esto a su vez va a ocasionar un mayor crecimiento y diseminación hematógena. Van a entrar entonces estas esporas por el aire a través de la nariz y la cavidad oral. Aquí se va a proliferar en estas mucosas y cuando hay deficiencia pues, de estos fagocitos en inmunocomprometidos, se va a diseminar más fácilmente, ocasionando toda esta proliferación, inclusive diseminación intracraneal. Entre los síntomas y signos realmente son varios, sin embargo, entre los más frecuentes que se han reportado incluye la fiebre, la cefalea y el edema facial. El diagnóstico se debe sospechar siempre con los factores predisponentes que los tenga el paciente y la clínica, y debe estar sospechado muy altamente en caso de necrosis tisular. Nos podemos ayudar mediante imágenes como TAC o resonancias, endoscopia, y ya el diagnóstico final nos lo va a dar la biopsia del área afectada. Aquí es importante realizar un diagnóstico diferencial etiológico entre dos entidades que podrían ser muy parecidas, la mucormicosis y la aspergilosis. Aquí como lo más importante a tener en cuenta es que en el caso de la mucormicosis, el comienzo realmente es muy rápido, entre 1 y 7 días, mientras que la aspergilosis es un poco más lento, que puede durar de meses a años. Y la reacción tisular de la mucormicosis es una arteritis trombosante y también hay presencia de necrosis isquémica, a diferencia de la aspergilosis, la cual es un proceso granulomatoso, no necrosante. También las hifas tienen un papel diferencial importante, ya que en la mucormicosis son aceptadas y con una angulación de 90 grados, a diferencia de la aspergilosis, que su angulación es de 45 grados. El tratamiento, entonces, siempre es multidisciplinario. Lo importante es eliminar los factores predisponentes del paciente, revertir la acidosis que tenga y el manejo medicamentoso de elección es la anfotericina B liposomal, combinada con otros antifúngicos como el posaconazol o el isavuconazol. También es fundamental aquí el desbridamiento de tejidos necróticos y la exenteración. Esta exenteración pues, va a consistir en la extirpación total de los tejidos orbitarios y se va a realizar solo en casos pues, en los que amenazan la vida del paciente y no se pueden tratar con otros métodos más conservadores. Las indicaciones principales son tumores malignos de órbita, infecciones fúngicas y contracturas orbitarias o lesiones congénitas. Entre los tipos de exenteración tenemos como 3 principales: la subtotal, en donde se pueden respetar los párpados; la exenteración total, en donde se incluyen los párpados; y la amplia, en donde se reseca inclusive las paredes orbitales y los senos paranasales. Pero la total es la más realizada. En este caso decidimos realizar una modificación de la exenteración subtotal, conservando el espesor total del párpado y los fondos de saco, ya que estos párpados pues estaban respetados. Bueno, entonces en el caso clínico se pudo hacer el diagnóstico primero por la confirmación microbiológica e histológica de la infección de este microorganismo.
Otro fue la falta de evidencia de otro foco de evento vascular. Si bien era un paciente con alto riesgo cardiovascular, vimos que el ECO-TT, el Holter y el resto de exámenes fue normal. Otro es la ausencia de vasculitis en la biopsia del globo ocular izquierdo, lo cual nos lleva a la conclusión que un émbolo séptico producido por el mucor, que es angiotrópico, fue el causante de todo el cuadro clínico de este paciente. Como conclusiones, tenemos que es importante conocer la anatomía de la vascularización ocular y considerar posibles variaciones anatómicas de acuerdo a la presentación clínica, que es lo más importante, y también las ayudas diagnósticas disponibles. Siempre pues que haya evidencia, pues la evidencia de compromiso de circulación retinal y coroidea en ausencia de alteraciones del segmento anterior ayuda al diagnóstico topográfico del sitio de obstrucción, en este caso que el paciente tenía un tronco común para la arteria ciliar posterior medial y de la arteria central de la retina. Y finalmente, pues la técnica quirúrgica de exenteración parcial descrita es menos invasiva, sencilla, corta el tiempo quirúrgico, brinda un colgajo de mayor espesor, deja un buen resultado posoperatorio y también estético para este paciente. Entonces, acá está una foto del paciente que le tomamos aproximadamente hace 20 días y acá entonces concluimos que patologías de esta complejidad deben ser manejadas por un grupo interdisciplinario. Muchas gracias. Bueno, pues felicitaciones, bienvenidas a esta nueva etapa de estos casos de difícil manejo nacionales. Es difícil pararse ahí, es difícil hablar de un tema del que uno no conoce tanto, estas patologías de manejo multidisciplinario y de pronto para nosotros los oftalmólogos no son tan frecuentes. Pero ¿qué nos lleva a este caso? Que es muy importante cuando les llega un paciente a urgencia con un edema, uno siempre va derecho al ojo, no está edematizado el párpado, llámelo oculoplástico, ¿no? Resulta que no es lo más importante. Lo más importante en este paciente es lo que llevó a todo, y es que era diabético y probablemente esa diabetes, por lo que nos muestra la hemoglobina glicosilada, no estaba controlada y hace mucho. Y realmente el hecho de que haya aparecido un hongo está directamente relacionado con eso. Ahora, siempre se nos olvida que el ojo está en una cavidad, que es la órbita, y esa órbita está rodeada por todo. Entonces, los senos paranasales, los dientes. Entonces, esas son estructuras que siempre debemos tener presentes y que por eso el interrogatorio antes de cualquier tratamiento es tan importante. Me gustó la forma como llevaron el caso, digamos que mirar la parte embólica, que es lo más importante que ocasiona este tipo de hongos. Es muy bien. Afortunadamente, este paciente la sacó barata porque realmente los pacientes, y más con diabetes, se mueren. De esto se mueren, y después de una cirugía, la decisión de hacer una exenteración subtotal fue muy buena, y hacer las cirugías, digamos, el drenaje de los abscesos dentales aparte, todo por separado, fue una buena decisión, en el sentido de que si hubieran hecho todo al tiempo, probablemente la misma inflamación posoperatoria y el estado inmune del paciente hubiera llevado a un desenlace fatal. Entonces, pues no, me parece bien. Como les digo, lo que deben tener en cuenta es siempre los antecedentes del paciente. Ya después se van llevando a cabo el resto de manejo interdisciplinario. Lo que dicen, el manejo interdisciplinario es todo, no lo podemos hacer todo. Obviamente, si está en un hospital universitario, pues mucho más fácil. Las imágenes son súper importantes, y siempre el mensaje de urgencia. En las celulitis postseptales, urgencia siempre. ¿Alguien tiene una pregunta? Quedó clarísimo. Pues yo me uno al comentario de la doctora Jennifer, muy bien presentado, doctora, muchas gracias. Una patología interesante, y siempre hemos encontrado en todos los libros que la mucormicosis se presenta en pacientes diabéticos. Eso es un ítem que está correlacionado siempre.
Y lo más interesante es que no solamente los pacientes diabéticos, hoy en día el 96% de los pacientes que tienen mucormicosis tienen diabetes. Pero una cosa que sí no me llamó la atención y porque sí la hemos visto aquí en Bogotá, es los pacientes con un porcentaje similar con COVID pueden presentar mucormicosis en un 96%. Y el agravante más grande es que sus pacientes están recibiendo corticoides por situación pulmonar. Y esa inmunosupresión lleva inmediatamente a la infección. Acuérdense que es una micobacteria que tiene invasión o se caracteriza por hacer invasión microvascular, como ustedes lo mencionaron. Y no hay que olvidar, hoy en día, pacientes con COVID tienen probabilidad de desarrollar mucormicosis, especialmente si han tenido tratamiento con corticoide. Entonces, pacientes de cuidado intensivo, y lo decimos porque tuvimos 2 pacientes nosotros con mucormicosis desarrollada en cuidado intensivo. Después de 3 meses de cuidado intensivo, desarrollaron mucormicosis. Los 2 fallecieron. Y lo que hay que tratar de sacar en conclusión son 3 puntos importantes. Revertir el estado de inmunosupresión, controlar el hongo y hacer el debridamiento quirúrgico, como lo hicieron ustedes. El debridamiento aquí no está completo. Este paciente ahí tiene una bomba de tiempo que lo más probable es que se va a reproducir o va a regresar o va a hacer una recurrencia, y esa recurrencia probablemente va a tener un desenlace fatal. Y la mucormicosis, el 42% de los pacientes desafortunadamente fallecen. Entonces hay que tener en cuenta que ese diagnóstico hay que tenerlo presente y sospecharlo desde el comienzo. Eso es lo que tenía por agregar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tuvimos la visión de aprovechar lo mejor de nuestra tierra. Eso que nos identifica, que nos hace únicos e irrepetibles, es de dónde venimos. Nuestro origen es sinónimo de calidad y de reconocimiento a nivel de Latinoamérica. Y en glaucoma, tuvimos la visión de desarrollar el primer triconjugado Critantec. Nuestro origen nos hace únicos. Bueno, vamos a continuar con el segundo caso de Samaritana. Entonces le damos la bienvenida a la doctora María Camila Garzón y al doctor Juan Felipe Rodríguez. Gracias. Buenas noches a todos. Queríamos pues agradecer también por la invitación y agradecer pues a nuestros docentes que están con nosotros en este día, el doctor Héctor Ferrero y el doctor Figueroa, que pues nos acompañan también en nuestra presentación del caso. Entonces nos presentamos, nosotros somos Juan Felipe Rodríguez y María Camila Garzón, residentes de primer año, y venimos a exponerles el día de hoy nuestro caso de difícil manejo que nos llegó a nuestra institución de rotación, el Hospital Universitario de la Samaritana. Entonces tenemos nuestro caso clínico, un paciente de 34 años que consulta porque le cayeron escombros en su ojo. Él ingresa por un cuadro clínico de 2 semanas de evolución consistente en una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo y dolor ocular en el ojo izquierdo. Después de realizar labores en el hogar, después de que le cayeron escombros en su ojo, él no se encontraba con protección ocular y acude a otra institución en su lugar de residencia, en donde diagnostican una úlcera corneal en el ojo izquierdo e inician trámites de remisión a un 3er nivel por un alto riesgo de perforación ocular. En dicha institución inician manejo médico con moxifloxacina, una gota cada 2 horas, y tropicamida, una gota cada 8 horas en ese ojo. En el momento pues, del ingreso a nuestra institución, el paciente no tiene ningún antecedente oftalmológico positivo, ningún antecedente también patológico. En el momento de la valoración al ingreso en nuestra institución, movimientos oculares conservados, una agudeza visual en el ojo derecho 20-50, pinhole 20-30, y en el ojo izquierdo movimientos de manos a 30 centímetros, una biomicroscopía en el ojo derecho dentro de límites normales sin ninguna alteración. Y esta es de la foto de ingreso pues, de nuestro paciente el momento de la valoración, que fue el 21 de octubre. Entonces, ¿qué observamos? Observamos una hiperemia conjuntival severa, con una hiperemia ciliar en 360 grados también severa, en donde observamos un defecto epitelial central, más o menos de bordes irregulares de 3 por 4 milímetros, asociado a infiltrados estromales
como observamos aquí alrededor, con un edema estromal periférico perilimbar de 4/5. Posteriormente, pues se tiñe con fluoresceína, donde observamos pues mucho más detalladamente cómo se ve ese defecto a nivel central en el paciente. La tonometría en el momento del ingreso del ojo derecho dentro de límites normales, el ojo izquierdo pues se difiere la tonometría por aplanación y se da una tonometría dactilar media. La fundoscopia como tal en el ojo derecho está dentro de límites normales, una excavación de 0,3 y el ojo izquierdo pues no permite una valoración adecuada por la opacidad de los medios que se tienen. Se realiza en ese momento una UM de segmento anterior en donde pues aparentemente se ve como si tuviéramos un grosor corneal dentro de los límites normales. Sin embargo, posteriormente pues digamos que al raspado que se realiza de la úlcera corneal en la parte central, se ve realmente el verdadero grosor que se tiene de esa córnea de 204 micras en ese momento pues de la parte central donde se toma, obviamente inflamación también en la cámara anterior y dado pues los hallazgos al examen clínico del paciente, se inicia pues un manejo empírico con moxifloxacina, una gota cada 5 minutos por la primera hora, después cada 10 minutos por la siguiente hora y una gota cada hora hasta nueva orden, natamicina una gota cada 2 horas y albernato de sodio libre de preservantes una gota cada 2 horas, fluconazol, doxiciclina y vitamina C a las dosis indicadas en pantalla por vía oral. Posteriormente, pues vemos al paciente a los 3 días de la evolución con la persistencia de la agudeza visual a movimiento de manos a 30 centímetros, se revisa el cultivo que se realiza en ese momento de ingreso del paciente, en donde pues, pues tenemos un cultivo como tal negativo, un gram negativo y un KOH negativo, y dado pues digamos que pues, sin la mejoría clínica del paciente, en donde persistimos con esa hiperemia moderada, severa conjuntival, una hiperemia ciliar severa también, pues tenemos el mismo como tal, la misma úlcera, inclusive un poquito más grande de como la vimos al ingreso, ya presentamos un hipopión como tal en el momento pues de la valoración del paciente y por tal motivo pues dada la no mejoría clínica del paciente, dado el manejo empírico que se inició, se decide pasar como tal a un recubrimiento conjuntival al paciente al siguiente día. Entonces, el paciente es llevado a cirugía el 26 de octubre, en donde observamos pues, una conjuntiva friable con una úlcera corneal de 8 milímetros con necrosis central y pues se realiza una técnica de un recubrimiento conjuntival de Gundersen, en donde pues se diseca la conjuntiva desde el fondo de saco superior hasta el limbo con tijeras Westcott, una peritomía, un desplazamiento del colgajo para cubrimiento corneal, una fijación del colgajo de conjuntiva epiesclera en región inferior y superior y se sutura el colgajo conjuntival a la conjuntiva con nylon 9 ceros. Posteriormente vemos al paciente el siguiente día del posoperatorio, la agudeza visual en ese momento pues está percepción luminosa y que observamos pues áreas de necrosis como tal en el recubrimiento conjuntival, vemos dehiscencia de los puntos inferiores que se pusieron en ese momento pues al recubrimiento y vemos pues una de las principales complicaciones que se tiene con este tipo de procedimientos que es una retracción del recubrimiento conjuntival. Luego vemos el paciente el 2 de noviembre, en donde pues persiste esa hiperemia conjuntival severa, la hiperemia ciliar igualmente también está severa en 360, la dehiscencia de los puntos inferiores, persiste las áreas de necrosis en el recubrimiento conjuntival y pues digamos que la retracción permanece estable y pues no se retrae más. Posteriormente vemos el paciente el 16 de noviembre, tenemos una agudeza visual un poco ya pues mejor de 20-150, pinhole no corrige, vemos como tal las mismas persistencias de las áreas de necrosis del recubrimiento conjuntival, la retracción pues permanece estable, la dehiscencia de los puntos inferiores y observamos pues ya una mejoría un poco más significativa en cuanto al edema estromal del paciente y algo de aclaramiento en la parte periférica del mismo. Posteriormente vemos el paciente el 23 de noviembre, donde tenemos una agudeza de 20-150, pinhole 20-100. Observamos ya como tal pues algo de mejoría también en la hiperemia conjuntival del paciente, ya está moderada, la hiperemia ciliar también ha reducido y como tal pues vemos ya no como tal un edema estromal en el paciente, sino observamos ya como tal un leucoma central y paracentral con pues ya un aclaramiento completo de la córnea periférica. El 12 de diciembre lo observamos, tenemos una agudeza visual del paciente de 20-100, pinhole 20-80, vemos pues una mejoría notoria como tal de la hiperemia de conjuntival, la hiperemia ciliar también resuelve.
Y tenemos ya pues el leucoma central y paracentral 3/5, como tal pues digamos que la retracción permanece muy estable y ya podemos alcanzar a observar detalles como tal a nivel pupilar del paciente y un aparente estado fáquico del mismo. Ya la última valoración que vemos del paciente es el 20 de enero, en donde tenemos una agudeza visual del paciente de 20/100, Pinhole 20/80, y pues vemos pues una mejoría significativa de esta hiperemia conjuntival, de la hiperemia ciliar, y vemos pues una mejoría significativa en cuanto a pues al aclaramiento periférico que tenemos en el paciente con el leucoma central y paracentral, con una pues mejoría notoria pues de los signos que vimos al ingreso del paciente. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre el caso. Señor. ¿El manejo previo había sido 2 semanas antes iniciado, antes de que llegara al servicio de ustedes? Y había sido únicamente con antibiótico y tropicamida, ¿no? Con moxifloxacina únicamente y tropicamida, nada más. Ok. Después hablamos. Listo. Entonces, pues andando un poquito de la revisión de tema en cuanto a queratitis infecciosa, especialmente de origen no viral, pues se habla que la queratitis infecciosa pues va a ser una inflamación corneal generada por esos microorganismos que tienen la capacidad de generar invasión en el estroma y pues en la córnea, generando inflamación y destrucción de los tejidos pues anatómicos corneales, y se va a caracterizar por hallazgos clínicos semiológicos importantes como lo son pues la hiperemia ciliar, la hiperemia conjuntival, el hipopión o la reacción en la cámara anterior, los infiltrados y las úlceras o los defectos epiteliales secundarios a la infección. Dentro de los factores de riesgo se han descrito múltiples a través de la literatura que predisponen a los pacientes a presentar este tipo de infecciones, de los cuales se habla pues del trauma ocular abierto, el contacto con aguas contaminadas, el uso de colirios tópicos, especialmente cuando son anestésicos tópicos no medicados, esteroides tópicos de manera prolongada o uso de colirios de manera no, o sea, con una adecuada higiene. También se ha descrito el uso de cocaína o de drogas, cualquier alteración de la superficie ocular, alteraciones del mecanismo del parpadeo, por ejemplo, lagoftalmos, ectropión o alteraciones palpebrales, y condiciones socioeconómicas bajas. De la literatura menciona este estudio que los más asociados a este tipo de infecciones va a ser el uso de lentes de contactos de manera inadecuada, la condición socioeconómica baja y el antecedente de trauma. Y pues como vemos en la imagen, los lentes de contacto son un factor de riesgo importante debido a la capacidad que tienen estos dispositivos de alterar la superficie de la córnea, generando microtraumatismos crónicos, alteración de la oxigenación de la córnea y favoreciendo el mecanismo de biofilm de las bacterias, haciéndola de más difícil tratamiento. Y también se han descrito pues como factores de riesgo las cirugías corneales y las cirugías refractivas, especialmente en las cirugías corneales, debido al uso crónico de esteroides, de la colocación de las suturas y pues de la intervención quirúrgica per se por la alteración pues corneal. Estos son factores de riesgo importantes que se describen en la literatura para úlceras refractarias. Quería mencionar la inmunosupresión sistémica, porque se ha visto, por ejemplo, en pacientes diabéticos, como ya le mencionamos en el caso pasado, y en diabetes con VIH-Sida, el cual se asocia a infecciones pues, por hongos, a infecciones por microorganismos atípicos o infecciones polimicrobianas. En cuanto a la fisiopatología, pues de manera resumida y entendible, el proceso de infección de estos microorganismos consta de 5 pasos importantes, los cuales van a ser la adhesión al epitelio, la invasión facilitada por la estructura de la pared de estos microorganismos, los efectos citotóxicos que van a estar empeorados a nivel del estroma por la respuesta inflamatoria, la necrosis estromal y los infiltrados. Entonces tenemos un epitelio sano, tenemos injuria a nivel del epitelio, como puede ser un estímulo inflamatorio, que puede ser un microorganismo, trauma, antígenos, estrés hiperosmolar, que van a llevar a la liberación de factores proinflamatorios en ese epitelio, dentro de los cuales se destacan la interleuquina 6, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral, que directamente van a estimular a los vasos perilimbares a generar migración leucocitaria de las células de las defensas al estroma corneal, pues para ayudar a combatir la infección.
Se habla que más o menos este proceso dura en promedio 5 días, por lo cual el paciente en esos 5 días va a estar desprotegido del sistema inmune, por lo cual el tratamiento inmediato va a jugar un factor pronóstico para estos pacientes. En cuanto al cuadro clínico, pues viendo en nuestro paciente es un cuadro clínico agudo, de ojo rojo, doloroso, que se asocia a baja visión, hiperemia conjuntival y ciliar y fotofobia, y pues los hallazgos en el caso de las queratitis bacterianas van a ser esos infiltrados estromales, los defectos epiteliales, las úlceras corneales, la reacción en cámara anterior y el hipopión. Mientras que el cuadro de una queratitis fúngica es un cuadro típico mucho más insidioso, con córneas de antecedentes de enfermedades de más o menos 5 a 10 días, algún antecedente de inmunosupresión, trauma de origen vegetal, uso de lentes de contacto, queratopatías neurotróficas o cirugías corneales, y se habla pues que los hallazgos típicos van a ser esos infiltrados plumosos pobremente definidos, blanco-grisáceos, asociados a lesiones satélites, hipopión y placa endotelial. Como se puede ver mejor en esta imagen. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico es clínico, nos apoyamos obviamente en ayudas diagnósticas como cultivos en el caso de que nosotros quisimos aplicar, como el agar sangre, el agar chocolate, el Taller Martin y pues el cultivo KOH en el caso de los hongos. Y los lugares donde fácilmente se pueden recolectar estas muestras son ya sea de raspados corneales por los lentes de contacto, descargas conjuntivales o también en raspados tarsoconjuntivales. Y en este estudio evidenciaron que las úlceras con compromiso mucho más severo, es decir, las úlceras centrales o periféricas, pero que sean de más de 6 milímetros de diámetro o que tengan una extensión hasta el tercio interno de la córnea, se benefician de estudios microbiológicos para iniciar un tratamiento dirigido contra ese microorganismo en caso que sea aislado, mientras que las úlceras leves, que no tienen tanto compromiso a nivel de la córnea, les presentan un desenlace similar a los que se estudiaron que a los que no se estudiaron. También se ha descrito la utilidad de la biopsia corneal para el diagnóstico, especialmente en úlceras que no están respondiendo a un tratamiento tópico instaurado, y especialmente se ha visto el uso para identificar protozoarios como la Cantamoeba y los organismos micóticos. Entonces, como se ve en estos estudios, los microorganismos comúnmente aislados van a ser la Cantamoeba y algunas bacterias. Entonces también no olvidar el uso pues, de este método diagnóstico para el tratamiento. Se ha descrito también la citología de impresión, que es una utilidad diagnóstica que se ha utilizado pues, a través del tiempo para el ojo seco, pero y como vemos en este caso, se puede utilizar o realizar mediante el uso con papel filtro de acetato de celulosa o membranas de biopore para el diagnóstico. Lo que hace es que mediante estos procesos se extraen células del epitelio conjuntival y corneal y se llevan al estudio, y este tipo de ayudas ha demostrado diagnóstico para Cantamoeba o queratitis virales como diagnósticos diferenciales. En este estudio que realizaron en la Foscal en Bucaramanga se ha visto que ya hay tasas de resistencia en microorganismos aquí en Colombia contra antibióticos como la levofloxacina, la ciprofloxacina y la tobramicina, por lo cual ya se sugieren, y en la mayoría de guías internacionales se sugiere ya iniciar el tratamiento, por ejemplo, con quinolonas como la moxifloxacina. En cuanto a la etiología, pues las bacterias comúnmente más aisladas o más asociadas a la queratitis bacteriana va a ser el estafilococo aureus o los coagulasa negativo, y los gram negativos, no olvidar jamás la Pseudomonas aeruginosa, debido a que es un cuadro clínico mucho más severo que se asocia al uso de lentes de contacto especialmente. Y en cuanto a los hongos, el Fusarium, la Cándida y el Aspergillus son los que más comúnmente se han aislado. En cuanto debido a que utilizamos el OCT en nuestro caso de nuestro paciente, quisimos investigar pues las alteraciones que se veían en el OCT en estos pacientes, y los hallazgos típicos que más se encuentran en esta imagen van a ser esa hiperreflectividad a nivel del estroma debido pues a la respuesta inflamatoria y al proceso infeccioso, los defectos epiteliales, el aumento del grosor corneal debido pues secundario al edema y los depósitos hiporreflectivos secundarios al proceso infeccioso e inflamatorio que se está presentando. En cuanto al tratamiento, los estudios y en este metaanálisis que se hizo de la Sociedad Americana de Oftalmología, se ha visto que no hay un tratamiento que haya demostrado superioridad al otro,
Sí se habla, por ejemplo, que como ya hemos mencionado, que las quinolonas como la ciprofloxacina o la levofloxacina y aminoglucósidos como la tobramicina y la gentamicina ya se están presentando tasas de resistencia a nivel de los microorganismos, por lo cuales ya se recomienda iniciar un tratamiento escalonado mucho más alto. En cuanto al uso de esteroides tópicos, el estudio más grande, que es el estudio SCUT, no vio beneficio en el uso de esteroides con los pacientes con queratitis bacteriana. Especialmente lo implementaron en pacientes que tenían unas úlceras centrales de mayor compromiso o que tenían peor agudeza visual y no hubo beneficio. Y en cuanto al tratamiento para las infecciones micóticas, se ha visto que la natamicina es el antifúngico ideal, el cual resulta en mejor agudeza visual y menores efectos adversos. Ya en úlceras mucho más refractarias al manejo médico se habla del crosslinking, no solo por su capacidad de aumentar la resistencia biomecánica de la córnea, favoreciendo los enlaces covalentes alrededor de las fibras de colágeno, sino también con un mecanismo antiinflamatorio y pues está indicado especialmente en pacientes con melting corneal o mala respuesta, especialmente en úlceras superficiales y en úlceras bacterianas. El argón láser igualmente se ha descrito. En este estudio compararon a los pacientes que presentaban una úlcera microbiana, ya sea bacteriana o fúngica, les iniciaron pues un tratamiento tópico dirigido y a un grupo de pacientes pues se les aplicó el láser, el argón láser, y a otros pacientes pues no se les aplicó, y se evidenció, como se ve en la tabla, que los pacientes que se les aplicó el láser tuvieron mejor recuperación anatómica, especialmente el 80% hacia las 4 semanas, sumando pues el conteo de todos los pacientes. Y en cuanto a la ganancia de agudeza visual, también presentaron hasta ganancia de más de 2 líneas los pacientes que recibieron el tratamiento con el láser. Crioterapia igualmente se ha descrito para el uso de estas úlceras refractarias, debido a que se ha visto que la crioterapia puede actuar directamente sobre el crecimiento y la destrucción de la pared del hongo o de la bacteria, debido pues a la acción de la crioterapia y del uso de la congelación. El cianocrilato, especialmente para casos de adelgazamiento corneal, de hematoceles o perforaciones de menos de 2 milímetros, y pues se aplica a nivel de la superficie, como se puede ver en la imagen, con esa pues hallazgo típico pues de ese pegante a nivel del ojo, y pues sí se sugiere el uso de lentes de contacto blandos asociados, debido a que generan mucha sintomatología de superficie, pueden generar irritación, infección o toxicidad a nivel del epitelio, por lo cual su uso pues aún no está como muy usado pues a nivel mundial. En cuanto al genipin, este es un estudio muy importante realizado aquí en Colombia. El genipin es un enlazante natural que genera crosslinking. En este estudio con ojos de cerdo se quiso comparar el crecimiento bacteriano en comparación, o sea, el microorganismo, especialmente en este estudio utilizaron Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Cándida, y se comparó pues el microorganismos expuestos a solución salina versus microorganismos expuestos al genipin, y se evidenció que tanto en el Staphylococcus aureus como en la Pseudomonas aeruginosa y en la Candida albicans hubo disminución de crecimiento de unidades formadoras de colonias a las 48 horas posterior a la realización de los cultivos. Entonces, es una terapia que promete, todavía está en experimentos in vivo, y se habla que su mecanismo antimicrobiano va de la mano de su mecanismo de crosslinking, generando alteración de la pared de las bacterias, especialmente de los peptidoglicanos que tienen las bacterias. En cuanto al flare conjuntival, que fue la terapia que nos benefició en nuestro caso clínico, es una técnica, especialmente el recubrimiento conjuntival pues de Gundersen, que se ha utilizado a través de los tiempos oftalmológicos para estas indicaciones, dentro de los cuales se destaca pues las úlceras corneales bacterianas, fúngicas o virales, o en casos de perforaciones corneales. En Samaritana lo utilizamos especialmente por el uso no más que tectónico, sino por el uso para el objetivo de hacer que el sistema inmune pues llegue a la infección y pues facilitar la eliminación. Estos son pues los estudios que recolectó este análisis de la literatura, y se evidenció que las ventajas que ofrecía esta técnica era que hasta el 60% de los pacientes no requerían ningún tipo de intervención adicional. Era una medida adecuada para terapias definitivas que se quieran hacer más adelante. Es un manejo que puede presentar un retiro fácil con una mejoría de la agudeza visual hasta en el 41% de los pacientes.
dificultades o las contraindicaciones o las complicaciones que podría tener este tipo de procedimientos es que si genera algún tipo de cicatriz conjuntival, y si lo mencionaban que, por ejemplo, en pacientes que quieran ser llevados a una cirugía, por ejemplo, de glaucoma, pues ya no se podría utilizar esa conjuntiva, que impide visualización del segmento posterior, que disminuye la penetración de los medicamentos y que puede generar pérdida de las células limbares. La membrana amniótica igual se ha descrito por sus mecanismos tanto antiinflamatorios como rico en factores de crecimiento, especialmente en úlceras profundas, en desematoceles, en perforaciones corneales o en falla en tratamiento médico en 2 semanas. Y en este estudio compararon el uso de membrana amniótica contra el recubrimiento conjuntival, y se vio que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los dos procedimientos. Hubo un éxito del 90% en ambos, y las únicas ventajas que se vieron en la membrana amniótica fue que no se utilizó o no se manipuló la conjuntiva. El paciente podía ser llevado a una QPP de manera, en caso que lo requiera, sí, con menos tasas de rechazo, y pues en caso de las cirugías de glaucoma, pues no se veía pues la manipulación de la conjuntiva. Y en cuanto a la QPP en caliente para el tratamiento de las úlceras, en este estudio compararon a los pacientes que fueron llevados a QPP de manera temprana versus los que fueron llevados a QPP de manera tardía. Estos pacientes fueron llevados en promedio a terapia de trasplante corneal a los 11 días versus estos que fueron llevados a los 41 días, y se dieron cuenta pues que la QPP ofrece sus mayores beneficios en fases tempranas, cuando no hay compromiso limbar por la infección, cuando hay falla en tratamiento médico, perforaciones corneales muy grandes, que se benefician de un botón corneal menor y de un medicamento y lavado intracameral asociado al procedimiento. Y en los grupos en los cuales se realizó una QPP temprana versus una QPP tardía, las complicaciones fueron mucho mayores en los que se llevaron a QPP tardía, como el riesgo de endoftalmitis, evisceración, tisis bulbi y glaucoma secundario. Y eso era todo. Pues tenemos un caso de una QPP en caliente de Samaritana, pero pues lo dejamos para la discusión si prefieren. Gracias. No sé si hay algún comentario, pregunta. Quiero felicitarlos. Les llega a ustedes un caso dramático. Ustedes saben que esa no es la forma de manejar una úlcera. Lo primero que aparece y que tiene cara de úlcera, antibiótico, no. Y con ese antecedente, menos. O sea, ustedes realmente lo que hicieron fue salvar el ojo. Algunas observaciones. Tristemente, como ocurre en muchos servicios, a pesar de hacer una buena obtención de una muestra de la úlcera, casi siempre sale negativa. Especialmente cuando la úlcera es micótica. Sí, hay que recordar, creo que aquí solo hay un laboratorio especializado en micología. Está en el 4º piso del edificio El Bosque. Es una bacterióloga que se dedica solo a cultivos de hongos, y Luis Daniel Holguín tiene experiencia enviando allá las muestras, y sí salen positivas y se identifican claramente con la sensibilidad del microorganismo. Los felicito, las fotos muy buenas, y me encanta que hayan utilizado el OCT. Fantástico, es la mejor forma de saber qué tan delgada está la córnea y dónde está delgada. Y algo que nos llamó la atención, Doc, fue que, como mencionamos, la primera vez que hicimos el OCT parecía que era un grosor corneal normal. El edema. El edema era lo que estaba inflamando, y cuando realizamos pues desepitelización de todo ese tejido necrótico y todo, ya se veía pues el grosor corneal verdadero de esa córnea. Que después viene la queratolisis, ¿sí? Entonces ustedes estaban evidenciando la queratolisis, y esa puede ser una forma objetiva de determinar o de tomar la decisión de hacer un recubrimiento conjuntival como lo hicieron, ¿sí? Entonces, qué bueno. Es importante que uno vea las úlceras todos los días, no cada 3 días, ¿sí? Ahí va un jalón de orejas, todos los días, y todos los días hay que medirlas, y todos los días hay que consignar en la historia clínica la medición bajo fluoresceína, ¿sí? Porque esa es la única forma de saber objetivamente qué está pasando. No tan objetivamente, medio subjetivamente, pero el OCT sí mete una parte objetiva dentro de la toma de decisiones. Entonces, felicitaciones. Perfecto. El tratamiento sí, pues, tocaba un escopetazo. Cuando uno tiene este tipo de pacientes que los recibe complicados de otra parte, lo que hay que hacer es suspender todo, esperar de 24 a 48 horas y repetir
cultivos de antibiograma. El problema aquí es que estamos a punto de que una el ojo se perforación. perforara, entonces tocaba hacer algo heroico, que fue lo que ustedes hicieron. Muy bien. El cultivo fue negativo. Perfecto. Bueno, en la parte del recubrimiento, muy bien manejado. Algunas observaciones con respecto al recubrimiento. Muchos servicios de oftalmología le tienen miedo a los recubrimientos. Yo no sé por qué. Usted lo mostró en su artículo, mejora en un 40% la posibilidad de sobrevida de ese ojo. Entonces, cuando hay que hacer un recubrimiento, hay que hacerlo. Y no se puede esperar horas porque en el término de minutos ese ojo se puede perforar. Recuerden que hay 3 tipos de recubrimientos: por avance, por desplazamiento y por rotación. En este caso, había que hacer un recubrimiento heroico, pero hay que tener en cuenta 2 cosas en los recubrimientos. Primero, un concepto que no es de córnea, sino de los plásticos, no solo de los oculoplásticos, sino de todos los plásticos, doctor Calle. El recubrimiento tiene que ser un 30% mayor al área que se va a recubrir. ¿Para qué? Para que no quede tenso. La primera causa de daño del recubrimiento La retracción. es que quede tenso, ¿sí? Todos los injertos se retraen. Si yo lo hago exacto, en la retracción se va a necrosar, ¿sí? Segundo, tiene que tener tenon. La tenon va a ser la cápsula, protección y soporte biomecánico, además de llevar vasos. Entonces hay una cosa importantísima. Hay una patología en la que el recubrimiento conjuntival es terapéutico. ¿Saben cuál es usted? Una úlcera en la que el recubrimiento es terapéutico, sin colocarle nada al paciente. La úlcera micótica. ¿Sí? Porque en primer lugar llevamos vasos, como ustedes lo mencionaban, pero una cosa más importante aún, se eleva la temperatura. Y al elevar la temperatura, el hongo muere. ¿Sí? Entonces, la otra cosa importante en las fotos que yo vi, que creo que pudo haber sido la causa de la necrosis del recubrimiento, es el hecho de no haber enterrado los puntos. ¿Me deja ver una fotografía? Exactamente. ¿Sí? ¿Eso? Entonces, sí, puede ser eso. Entonces, hay unas suturas que no están enterradas. Regresemos, creo que utilizaron Vicryl, me parece. Nylon, pero nylon gruesito. Sí, entonces, es importante, ese recubrimiento está tenso. Miren que en las áreas de tensión fue donde se necrosó. Los puntos están expuestos. Siempre entierran las suturas. Además, para que no le moleste al paciente. O sea, ya es una tortura tener una úlcera. Entonces, enterrar suturas, liberar mucho más la parte superior, hacer una peritomía, no solo en 180 grados, sino también hacia arriba, para que al tensarlo hacia abajo no quede a tensión. Y les funciona perfecto. Pero dense cuenta cómo, a pesar de que el recubrimiento se necrosó, lo poco que quedó, llevando vasos y temperatura, mejoró la úlcera. Nos quedamos sin diagnóstico, no supimos qué era, pero probablemente, como la mejoría fue tan rápida, ante un recubrimiento de este tipo, pudo haber sido micótica. No, eso nunca lo sabremos. Recuerden también en la parte diagnóstica que hay microscopía confocal. ¿Sí? Aquí en Bogotá hay 2 sitios con microscopía confocal. El primero es en la clínica Barraquer. Ustedes pueden mandar su paciente allá y ellos le hacen la microscopía confocal, fantástica. En queratitis micótica se pueden ver las cifas y en acantamueva. Y el otro sitio es el doctor Marcel Jessy Dávila, que trabaja en la Universidad Nacional. Él también hace microscopía confocal, ¿no? Nosotros ya la estamos utilizando en Sanitas y el diagnóstico es mucho más preciso en esos 2 tipos de patología. La membrana amniótica funciona cuando es fresca. El problema es conseguirla fresca, ¿sí? Porque casi siempre la que nos mandan aquí es en glicerina. Cuando nosotros la hidratamos, esa membrana está deshidratada y ha perdido todas sus propiedades biológicas. Entonces, la membrana amniótica en glicerina para esto es casi que lo mismo que nada, ¿sí? Entonces, si es fresca, que hay algunos sitios que la distribuyen fresca, pues perfecto. Y la otra cosa interesantísima, cuando ustedes tengan una úlcera gigante, dramática, terrible, aterradora, no utilicen crosslinking, ni bombardeen con láser, ni
ni hagan más daño, ni genipin. El genipin también lo describió el doctor Marcel Jessy Dávila y me parece que es más fisiológico en algunos casos. Pero hay un último recurso que lo hace únicamente un cirujano plástico que yo conozco, que ni creo que esté por aquí. No, el doctor Luis Alberto Ruiz, ¿sí? Y es el recubrimiento con fascia lata. Eso es como un milagro. O sea, los que están en San Ignacio, los que están en militar, yo no he podido ver la técnica, le he dicho como 300 veces al doctor Ruiz que me invite y nunca me ha invitado. Y él saca una parte de la fascia lata, que es mínimo, y recubre con eso, y no existe una úlcera que se resista a la fascia lata, ¿sí? Porque además tiene unas propiedades biológicas, metabólicas y de diferenciación de tejido que la hacen increíble. O sea, la fascia lata es capaz de disminuir la inflamación dramáticamente en pocos minutos. Quiero preguntarle al doctor Calle y a la doctora Numa que están aquí si ellos conocen la técnica, porque yo nunca en mi vida la había visto. Yo llegué al militar en el 2018 cuando recubrimiento de fascia lata, yo, ¿y esta vaina qué es? Y los ojos perfectos, ¿sí? Y no se reabsorbe, no se necrosa y tranquiliza el ojo, ¿sí? Hay literatura antigua bien interesante sobre fascia lata, pero lo más bonito son los estudios biológicos, ¿sí? La fascia lata empieza a diferenciarse en factores de protección de la superficie ocular. En úlceras no, pero lo hemos usado en escleromalasias por betaterapia. O sea, no hay nada más difícil que betaterapia. Yo antes de que el doctor Calle diga más, quiero felicitarlos por su presentación y por la dicción. Gente que pues son R1, que no tienen mucha experiencia y realmente quiero felicitarlos. Gracias, doctor. Doctor Rosas, respecto a la pregunta, la técnica sí se la he visto explicada al doctor Ruiz, pero no la he usado yo. Y hablando de escleromalacia, en escleromalacia por betaterapia, que es una escleromalacia por radioterapia necrotizante, utilizamos dos tipos de injertos, uno colágeno sintético, que es el que utilizan los odontólogos para producir una regeneración epitelial guiada. Se hace una cama en la úlcera, en la escleromalacia, con márgenes de seguridad, una piscina, y se coloca el injerto de colágeno hasta zona sana, se sutura y se le pone encima membrana amniótica y la integración es perfecta. Colágeno sintético, y es el que utilizan los periodoncistas para regeneración epitelial guiada. Después de la clase del doctor Rosas, ¿alguna pregunta del auditorio? Yo quería hacer un comentario del recubrimiento conjuntival, de las indicaciones sobre todo, lógicamente en úlceras micóticas y bacterianas y todas como la que acabamos de ver, son perfectos, pero siempre y cuando no haya perforación. Es lo que hemos oído siempre y desafortunadamente hay mucha gente que encuentra un ojo perforado y piensa que lo soluciona poniendo un recubrimiento conjuntival sobre la córnea. Y pues eso no sirve para nada. Ahí hay que pensar ya en el injerto en caliente, en esclera, de pronto ahí en la fascia lata, que es un tejido más fuerte, pero la conjuntiva no le va a tapar un hueco de la córnea. Puede estar muy delgadita, pero hay muchas escuelas o pensamientos que dicen que sirve en ojos perforados. Y me acuerdo que en la Samaritana, toda la vida que estuve allá, María Ortiz siempre nos decía, no, mientras no se perfore. Cuando ya se perfore no le sirve la conjuntiva de nada. Entonces, para que no nos llevemos la idea de que es muy buena, sí, pero siempre y cuando no esté perforado. Si ya se perforó la úlcera corneal, la conjuntiva no sirve de nada. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Especialmente tener en cuenta que el recubrimiento conjuntival lo que va a hacer es acelerar ese proceso de la llegada de los neutrófilos y todas las células blancas al hongo, que si lo hacen por la vía normal, que la vía normal es a través del limbo, que en el limbo, digamos, se baja ese glóbulo blanco hasta el estroma y le toca hacer diapedesis y se demora
una semana fácilmente llegando hasta el centro de la córnea. Aquí lo hacemos en 10 minutos de cirugía a hacer eso. Cuando se hace ese recubrimiento conjuntival en perforación, lo que vamos a lograr seguramente es que el humor acuoso desprenda la conjuntiva y nunca se adhiera. Entonces vamos a generar es una cirugía filtrante que no nos va a solucionar ni lo tectónico ni lo inmunológico. Con respecto, Andrés, con el tema de la enclavada de los puntos, con casos así tan dramáticos que tienen un compromiso tan extenso de la córnea, me preocupa un poco enclavar hacia el lado corneal en el sentido de no ir a inducir siembras, que se genera un absceso. Entonces, en ese sentido, sí, yo soy más de la idea de dejar los puntos más por fuera. Y por último, como recomendación general o como aporte es, estos casos tan dramáticos que nos llegan en general a Samaritana tienen una fisiopatología que la vemos muy repetitiva. Y es el primero, el paciente que o no le pone cuidado a ese trauma menor, el trauma que no le cayó algo en el ojo, o al campesino que le cayó algún contacto con una rama y no le ponen cuidado. Luego, el primer contacto que tienen desafortunadamente es con el de la farmacia y eventualmente con el médico rural. Y tenemos aquí el problema cultural también, el tema de la educación médica, en donde tenemos que incidir nosotros, en donde tenemos que ya salir del tema de que todo en el ojo es conjuntivitis y que todo en el ojo, que es el diagnóstico típico, el de la farmacia y el del médico general también en urgencias. Y como es conjuntivitis, hay que manejarlo con esteroide y con tobramicina, que este paciente también lo recibió y por eso ya nos llegan los pacientes con estos cuadros tan dramáticos donde también sale todo muy negativo y tenemos que hacer ya esos tratamientos ya tan severos. Muy bien, felicitarlos y sigan adelante. Gracias, doctor. Bueno, con este caso damos por cerrado ya la sesión de hoy. Agradecemos a los doctores que expusieron. Muchas gracias por el trabajo y los esperamos el próximo 22 de marzo. El caso que presenta pues, la Escuela de Bogotá es San José y tenemos como invitado la Escuela de Kofka de Barranquilla. Entonces los esperamos el próximo 22 de marzo.